¿Cómo están, amigos? Excelente noche, bienvenidos. Un programa que como lo han pedido y yo como me he negado y mi amigo como me ha aguantado, pero bueno, me da mucho gusto. Por fin, por fin. Ahorita me va a regañar. Por fin se nos hace tener en el canal a uno de los pilares del canal y mejor lo platico junto a él. El señor conocimiento de la psicología de masas, el hombre que nos ha aterrorizado y que además, como si tuviera una esfera de cristal, nos lo advirtió. Nos lo advirtió en sus libros, nos lo advirtió en los programas que tuvimos aquí hace 4 o 5 años atrás y nos decía lo que podía suceder, pero además nos daba la fórmula para que no ocurriera y nos valió madre. Hoy tenemos una dictadura ya en puerta en este país y él nos decía que los síntomas apuntaban hacia allá. Bienvenido esta noche, don René Galván Heim, el hombre que nos aterrorizaba en cada programa. Bienvenido, René, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? No me invitas más seguido, si no te aterrorizaba cada semana. No, hombre, la verdad es que René, sinceramente, pues lo dije, es el pilar. Para los que no conocen a René, que es raro, además déjenme decirles, René Galván Heim es psicólogo clínico, psicoterapeuta, es conferencista, lo pueden ustedes contratar para conferencias privadas, investigador, analista de psicología de masas, autor de los libros El llanto de Orfeo y Catecismo para herejes, y una novela que de verdad me estremece porque esa novela en la pandemia parecía que él había prevenido o advertido la pandemia. ¿Cómo se llama la novela, René? Perdón. La plaga del quinto sol. La plaga del quinto sol, es impresionante. No tengo ninguno de los libros. Bueno, todavía no tengo. Sí, ya tengo Catecismo para herejes. Sí, ya, ¿verdad? No lo tengo. El que te mandé fue el llanto de Orfeo. No, ese sí lo tengo, pero Catecismo no tengo Catecismo en la mano, pero llanto de Orfeo sí, y comúnmente se los muestro, pero el estudio ha cambiado y antes tenía el libro a la mano. Prometo en el siguiente programa mostrarles el libro. Bienvenido, René, un gustazo tenerte. Seguramente el público va a estar diciendo, vaya, cabrón, vaya, hasta que llegó René Galván Heim. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, amigo mío, trabajando, afortunadamente. Oye, René, ¿cómo le hiciste para saber lo que le iba a pasar a México? La teoría general de sistemas te va dando lineamientos que si lo sabes leer, lees el futuro. Sí. A ver, ¿es en serio cuando digo que René lo sabía? Si todavía algunos son usuarios nuevos y no han visto a René. René tiene muchos videos aquí, muy interesantes. René, ¿tienes muy alto tu volumen o por qué tenemos tanto sonido? No sé. Suena un segundo audio. ¿Quieres que le baje? A tu regreso, quizá un poquito, yo también voy a regresarle al mío. Ya también yo le bajé el mío. Bueno. ¿Me escuchas bien? Muy bien, nada más se recicla un eco, pero ya quedó. Oye, bueno, les comentaba, aquí en el canal hay en la lista de videos, está la lista de videos de René Galván Heim, y quiero decirles que solamente René y su servidor estamos en podcast, en los podcasts de RIT TV. Todos los programas de René están en podcast, es decir, en los formatos donde usted puede ir en el auto escuchando las sesiones de René. Y déjeme decirle, vale la pena que se eche un clavado. Hemos hablado de muchas cosas durante varios años. Dejé descansar a René y... ¿De más? Y él, inclusive ya hasta hizo un libro. Ya vas por el tercero, ¿no? Ya lo terminé, nada más está en revisión y estoy escribiendo otra novela, fíjate. Wow. Y a grandes rasgos, René es un psicólogo de masas que puede analizar lo que los ciudadanos tienen como experiencia de vivir en un país en donde sus autoridades de pronto quieren inducir, controlar y enfocar su comunicación y sus actos gubernamentales hacia ciertos hacia ciertos destinos de la nación que ellos visualizan
Y para eso utilizan herramientas brutales de psicología que inducen a través de diferentes formas una de ellas el miedo, otras más que vamos a ir platicando. Es amplio, o sea, hemos hecho muchísimos programas, muchísimos. Y hoy de verdad estoy muy, muy asombrado porque terminó un sexenio en el que René nos advertía lo que iba a ir ocurriendo, como si tuviera una bola de cristal. Y lo único que nos estaba leyendo René eran las teorías de cómo manipular a las masas. Y no se trata aquí de socialismo, comunismo, no, porque digo, estas herramientas las pueden aplicar tanto izquierdos como derechos, pero sí, sin duda, hoy en día, bueno, pues la izquierda, no nomás mexicana, sino a nivel internacional, los gobiernos progresistas han estado utilizando herramientas que han logrado permear en un electorado con, pues muchas veces con escasos recursos, en la gran mayoría de los casos, que son a los que han utilizado para controlar las naciones. Y México no es la excepción. Hoy vemos todos los días un acto, todos los días, van, pero además en caballo de hacienda y nadie los detiene. Pero René también nos ha puesto la contraparte, cómo se vence eso. Y en este momento es cuando yo estoy leyendo comentarios que dicen, ya déjalo hablar. Qué típico, ¿no? Oye, René. Contigo no falla. Pues mira, hoy me decía René que de qué vamos a hablar, es que como no ha sido, creo que es importante saludarnos y que nos digas a estas alturas, terminó el gobierno de López Obrador, comienza el de Claudia Sheinbaum, y yo te preguntaría después de tu bola de cristal del conocimiento, si México se iba hacia una dictadura y no entendimos. ¿Cómo sientes el tema? Mira, iría hacia una dictadura si tuviéramos la misma idiosincrasia de otros países. Afortunadamente el mexicano de pronto es muy acomodaticio, amigo mío. Entonces, por eso no lo han podido consolidar. Para estas fechas ya lo habrían consolidado en otros países, por ejemplo, Venezuela, Cuba. Ya lo habrían consolidado. Castro consolidó su dictadura en 3 años. Y claro, allá utilizó a Che Guevara para que fusilara al que no se dejaba, ¿no? Pero ahorita, afortunadamente, en nuestro país tenemos una idiosincrasia muy distinta. Para empezar, somos muy novedosos, ¿eh? Nos gusta todo lo nuevo, nos gusta, nos vamos por las modas, etc. Esa es una ventaja que tenemos. Y la segunda es que el mexicano es muy rebelde, demasiado rebelde. Si te dicen, no hagas esto, lo haces con más ganas, ¿sí? El íngreso de la mayoría a veces es lo que nos está salvando, por un lado. Pero por otro lado, el problema es que adoctrinaron demasiado a esta sociedad. No puedes hablar con alguien de ese lado porque si no te dice Calderón, García Luna, etcétera, no habla. ¿Me explico? Entonces, utilizan lo que en psicología de masas se llaman estribillos salvadores. ¿Sí? Por eso, si te acuerdas, desde las primeras veces que platicamos, les decía, eviten utilizar el lenguaje de ellos. Eviten utilizar las palabras que ellos imponen. ¿Como fifí, chairo y estas cosas? O el anillo al dedo, etcétera. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente le estás dando poder. Uno de los grandes investigadores lingüistas, Fernand de Saussure, así es, decía que el lenguaje es el modelador del comportamiento. Entonces, aunque, como tú lo has dicho en publicidad, aunque tú uses ese lenguaje para denostarlo, le estás dando fuerza. Lo que yo decía ayer sobre dato protegido, que la publicidad al final de cuentas los posiciona, aunque sea para madrearlos. Claro. El padre de la publicidad moderna o de la propaganda se llamó Edward Bernays y fue el sobrino de Freud. Wow. ¿Te acuerdas que un día hablamos de él? Sí, claro. Y él es el que lo estableció eso. La mala publicidad no existe. Así de sencillo. Ayer lo dije, pero no dije el autor. Edward Bernays. Por cierto, estaba buscando su libro en físico hace rato y ahora que fui a México lo conseguí. Al fin lo ¿Por fin? Qué chingón. Tengo que comprarlo. Yo lo conozco porque en la escuela de comunicación no lo enseñaron como parte de la teoría, pero nunca leí el libro. Búscalo, se llama Propaganda.
Ok, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque sí, sin duda, yo también soy de esa idea. Claudia Sheinbaum era un cero y López Obrador lo que hizo fue echarla al segundo año y la madriza que le comenzaron a meter fue la que terminó posicionándola. No, decía San Agustín que el secreto del diablo es que todo el mundo termine hablando de él, aunque sea para decir que no venga. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello y qué directo! Sí. Entonces, aquí la cuestión es esa. O sea, afortunadamente, te digo, en nuestro país somos muy novedosos, por un lado, pero estamos siempre en la búsqueda del Salvador. ¿A quién nos va a salvar? Sí, Oye, René. Tlatoani. René vive en Durango, allá reside. Usted puede consultarlo directamente en sus redes sociales, Impronta. Le está pasando aquí en un banner abajo sus datos. Puede contactarlo para sesiones privadas y también es hipnoterapista, pero aparte tiene un chorro de chambas y para acomodar estos programas de verdad tenemos que abrir espacio entre sus consultas. Él está en Durango y acaba de pasar una elección. ¿Cómo es posible que un régimen que se está imponiendo para ser hegemónico en todo el país, de pronto en Durango no lo logra, René? ¿Qué ingrediente existe? No solamente en el tema del control que tiene el gobernador como un cacique local y todo lo que tiene que ver con esto, pero el pueblo sí tiene ciertos ingredientes con los que reacciona. ¿Por qué no votó por Morena y siguió sosteniéndose en el PRI en Durango? ¿Cuál es digo, porque esto nos podría dar luces para lo que viene en el 27 y en el 30. Pues hubo 3 factores, mira. El primero es que fue un candidato, ellos pusieron un candidato muy impopular. Ya había sido presidente municipal y siempre quitando protagonismo, buscando estar aquí, allá, etcétera, ¿no? Cuando le convenía ser de Movimientos Ciudadanos, era de Movimiento Ciudadano. Cuando le convenía apoyar al PRI, hasta el PAN llegó a apoyarlo, ¿sí? Y era muy acomodaticio y pues mira, la gente se cansó de él. Y aparte hizo una campaña demasiado sucia, todo el mundo hablaba de lo sucio que era su campaña. Lo segundo, que no se hizo trabajo de tierra. Pensaron que con el simple hecho que estuviera aquí el líder del hijo máximo, el hijo del líder máximo, iba a ganar. Pero como dicen, nunca salía del hotel donde estaba, donde radicaba. No hizo trabajo de tierra. Y el PRI sí lo hizo. Sí. Un día llegó un vecino buscando a otro y dijo, no, oiga, pero le recomiendo que no vote. No, le dije, no, yo no los apoyo de ese lado, así que por ese lado no se apure. Pero hicieron muy buen trabajo de tierra, muy buen trabajo a nivel de tierra. Y lo tercero, que aquí Durango nunca han pegado con fuerza, amigo mío. ¿Por qué? Porque dicen que Durango tiene la dureza en el nombre, duro, ¿sí? Y pues no caemos tan fácil. Y segundo, pues el arquetipo del durangués es el alacrán, ¿no? Entonces, si el alacrán puede, te va a dar un santo picotón. Entonces no les gusta que llegue otro tipo de depredador. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí. Pero entonces sí se puede vencer a Morena y aquí podría yo resumirlo, todo lo que acabas de decir podría resumirlo. Les digo, hay muchas variables, pero siento que una de las básicas es la de generar emociones en el electorado. No generaron emociones y hay emociones de todo tipo, el miedo, la incertidumbre, la esperanza, todo este rollo que tú manejas perfectamente, pero yo siento que aquí el candidato de ellos no manejó emociones. No, más bien les manejó, pero las negativas. Ok. Sí. La incertidumbre, el miedo, y eso provocó que mejor se quedan con el malo por conocido que, sí, por el peor por conocer. Pues es que sea lo que sea aquí, la alternancia nada más se ha dado del PRI al PAN y a veces un tiempo el PT, pero pues el PT eran los mismos candidatos reciclándose una y otra vez. El PRI lo que no mandaba por el partido lo mandaba por el PT. Sí. Y entonces, aquí tengo pleito de estos. Entonces, permíteme. René,
Algo que nos caracteriza y somos muy, muy amigos es porque los dos sufrimos de lo mismo. Somos amantes de los gatos. René Sí. también tiene llena su casa de gatos y y es igual de consentidor con sus chamacos. Entonces, Sí. ¿cómo nos reímos? Porque nos cruzamos mensajes para hablar de gatos en lugar de hablar de cómo está el país. Pues es que aquí es un microcosmos, tener un montón de gatos es microcosmos. Tengo un bully, sí. El otro le dije, sí, sí te voy a decir como un diputado que no se baña. No se nada. Pobrecito, no seas cruel. No, se calmó, fíjate. Sí le dio miedo. Provocaste esas emociones negativas en él. Sí, sí, sí. Dijo, Oye, esto va a ser una catástrofe. es correcto. Sí, Él, yo, yo te decía desde hace mucho que siento que la sociedad cambió mucho a partir de la pandemia sí, claro. y que es un electorado nuevo, un público nuevo, un comportamiento nuevo y además muy violento. Tú me has dado la razón y me has explicado el por qué. Estos, estas características del nuevo ciudadano, no más que se puede concentrar en México este fenómeno, sino que es un fenómeno global, lo estamos viendo. Pero estas circunstancias, en qué podrían afectar al propio Morena en el 2027, en el 2030? ¿Crees que van a lograr tener un control sobre los ciudadanos con estas nuevas características de ciudadano post pandemia? Yo no veo que les esté funcionando, pero a lo mejor yo me estoy engañando o yo tengo muchas esperanzas. Mira, si la pandemia hubiera sido antes del 18, a lo mejor ellos no habrían ganado, ¿eh? ¡Ay! Qué buen dato acabas de dar. Así de sencillo. Porque la sociedad después del 18 se volvió una sociedad muy poco creyente, me explico. Ah, ok, Sí. ok. Por eso lo que impulsaron en la elección del 24 fue el no votar, para irse Mm, nada más con su voto duro. ujú, ujú, Pero la ujú. elección de los jueces nos enseñó, bueno, la disque elección, nos enseñó exactamente cuál es su población. Esa es su verdadera población. ¿Sí? Entonces, ya no hay dinero para repartir, ya, dice, hay un dicho, ¿no? Que santo que no has visto no es adorado, pues hace mucho que no se ve a su santo, nomás lo mencionan para todo a cada rato, pero ya no está teniendo el buen impacto. Porque la sociedad post pandemia se volvió para empezar, nos volvimos muy descreídos. Hubo lucha de yo tengo la razón, tú no la tienes, no te vacunes, si te vacunes, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. ¿Sí? De eso se trató. Entonces, todavía aprovecharon el vuelito que tenían para el 24, pero como tú lo has dicho en tus videos, como que vi en la mañana, la presidenta no tiene la fuerza, tan sencillo. Ni ellos la toman en cuenta. La presidenta no tiene fuerza y Andrés Manuel la está perdiendo. Lo vimos Así cuando es. lo sacaron el día de la elección judicial. No motivó, no generó, No. no arrastró. Ellos esperaban que, ay, votó Andrés Manuel y iba a salir la cargada. Y los pejezombis no salieron. No. No se movió. Oye, a ver, No y hubo aquí tanto dinero para repartir, amigo. yo por qué insisto mucho en estos temas, porque de pronto siento que también me tienes que explicar ese fenómeno ahorita, pero entremos a ese fenómeno en la segunda parte de la entrevista. El tema de la sociedad. Yo siento a la sociedad ya desganada, sin fe, ya le vale madre, pues son los mismos rateros, que es una particularidad del mexicano. Nos aventamos 70 años con un gobierno, una dictadura perfecta, dijera Vargas Llosa. Pero a ver, regresando a lo que no tiene Morena como para vencer a México en el 2027 y 2030, que ese es el que me interesa. ¿Qué diferencia le ves a Andrés Manuel de Hugo Chávez y Fidel Castro respecto a esta capacidad de sí imponer una dictadura? Porque López Obrador finalmente tiene el poder, tiene al hijo, tiene todo, pero pues dijeras tú, en Cuba fue... Hola. Hola, hola. Hola. Se trabó.
apoyo de los propios empresarios, es parte de, pero bueno, sigue. Un poquito. Sí, ¿qué diferencia ves entre Hugo Chávez, Fidel Castro y Andrés Manuel como para que sí en México se instaure esa dictadura que ellos tanto ansían? El gobierno personalista, sí, porque Hugo Chávez, aunque era un gobierno muy personalista, repartió. ¿Me explico? Y Fidel Castro, pues era personalista y lo que siguió era su hermano y el hermano eligió a quién. ¿Me explico? Sí, es decir, convidaban. No, aquí no se convidó. Nada más, él eligió quién lo sucedía y dejó desprovistos a todos. Entonces, si te das cuenta, en términos reales, carecen realmente de líderes. Por eso están tratando de jalar el nombre de él, por ejemplo, no me digas Andy, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tratar de jalar el arquetipo que él ya se convirtió. Pero lo veo difícil que lo consoliden. ¿Por qué? Porque los gobiernos, entre más personalistas, más difícil va a ser mantener el poder. ¿Qué le pasó a Duvalier Papadoc? Que cuando muere, él le había designado que su hijo Baby Doc se volviera el sucesor. Y a los 2 años lo botaron a patadas. Luego que murió en la pobreza en París. Entonces, eso te está diciendo de que la falta de líderes efectivos. Acá están pintándolos como líderes efectivos, me explico, pero no tienen la fuerza. ¿Quién sería, por ejemplo, Ebrard sin el apoyo del partido? Nadie. Okay. ¿Quién sería inclusive Noroña sin el partido? Pues el propio hijo, que tiene que recurrir a que le llamen como el padre porque no pesa. No, y no lo dudes, como te mandó un mensaje, que quiera hacer su apellido compuesto para que sea López Obrador. Sí, claro. Como un mecanismo de seguir manejando la imagen, pero ya está muy desfasada. Muy desfasada. Cuando se hereda, la mayoría de los dictadores, cuando heredan el poder a sus hijos, es de inmediato, no ponen unos en escalantes. Y aquí la presidenta está funcionando como un senescal. La dictadura del PRI funcionaba porque era una estructura de poder vertical, pero muy bien afinada y cada quien sabía su papel. O sea, el presidencialismo perfecto era el monarca, pero había ministros con poder tal cual que el presidente se los cedía y de ahí nacían los sucesores. Llegado el momento decía el tapado. Así es, y de ahí venía todo el poder en escalada hasta llegar al jefe de manzana del PRI, que tenía poder, pero era una estructura vertical muy bien afinada. Lo que platicábamos en muchos videos anteriores es que Andrés Manuel se cerró en esta... fue tan desconfiado de sus propios compañeros y de su propia familia que jamás permitió que creciera alguien. El gabinete desapareció, los diputados eran empleados, o sea, no era más que Andrés Manuel concentrar el poder en la mañanera, definir el poder en la mañanera, que era muy diferente como se gobernaba antes. Pero yo, fíjate, entonces no andaba tan equivocado. En aquel entonces yo decía, ese va a ser su problema, porque cuando tenga que avanzar en su proyecto de poder de gobierno, del movimiento, pues ¿con quién? Si él no impulsó ningún cuadro, poner a Claudia para que se posicionara y meterle dinero del Estado para ganar en una mercadotecnia es muy diferente al generarle un poder. Y hoy se siente, no es poderosa, es una mujer sin poder, es muy interesante. Yo jamás había visto un presidente que tuviera todo, pero no tuviera el poder. De verdad a mí me tiene muy asombrado porque pues, digo, me tocó ver por lo menos varios presidentes antes que ella y no se siente así en México. No, pero ve lo que ni siquiera a su propio hijo le da el poder. Era tan desconfiado que no le dio, porque si hubiera querido, lo había lanzado como algún secretario o le había dado para que se luciera. O sea, bien sabe que no se pueden lucir. Hugo Chávez ponía a Maduro en la primera fila y le daba jugada. Lo ponía, lo operaba, o sea, comenzaba a trasladarle el poder. Los Castro siempre mantuvieron una verticalidad entre los Castro.
Y bueno, y el Che Guevara, que hasta que se lo chinga Fidel, pero digo, era parte de este poder que transmitía para poder afianzar su dictadura. Andrés, ¿Por qué desapareció Camilo Cienfuegos? Porque Camilo Cienfuegos era mucho más líder que Castro. claro, tienes toda la razón. Sí, claro, le pesaba mucho. No podía absorber el poder completo si Camilo tenía una gran parte. De hecho, era más popular, era más querido en la raza. Así Y es. eso le estorbaba. Y el Che le terminó estorbando, porque también se lo chingó. Sí, así es. Así es. Entonces, en este caso ves que en el caso de los Castro era una dupla, entonces era fácilmente moverse de uno a otro, ¿sí? Pero en la cuestión de Chávez, pues lo movía hacia donde era necesario, pero lo lucía. Y en este caso no, él siempre fue el centro del universo. Wow. Entonces, Oye, ese es el problema. ¿Sí? una pregunta muy, muy popular entre los seguidores del canal, de los que escriben en los videos, Uh-huh. y siempre comentan sobre el comunismo, el socialismo, y de pronto la idea del opositor es una guerra de ideologías y no una realidad de lo que ocurre. Yo me opongo mucho a eso, pero tú que estás muy, muy estudiado, ¿México va hacia un comunismo? ¿Tú lo sientes así? ¿Hacia dónde ves a México si logra la 4T consolidar este autoritarismo que está construyendo? ¿Iríamos hacia un régimen parecido a cuál? A la anarquía. Ah, ok. Sí, así de sencillo. Que Sería, no tiene que ver nada con comunismo, para que no, no empecemos. es lo que se llama la anarquía consolidada. Ok. Todo que fue lo que tuvo Stalin. Era todos en conflicto, pero yo mando a todos. ¿Me explico? Así de sencillo, se llama anarquía consolidada. Pero el problema es que cuando tú armas una anarquía, la única respuesta que queda es que se ve la anarquía total, donde el gobierno inclusive deja de existir. ¿Qué fue lo que hizo Nikita Khrushchev cuando muere Stalin? Lo desestaliniza, en 2 años lo desestalinizó. ¿Por qué? Porque se le estaba saliendo de control el país. Wow. Sí, Sí, así, claro. o sea, ¿qué Sí. fue? Mandó tirar estatuas. Oye, habían creado todo tenía que ser Stalin. Crearon nombres rarísimos, Stalin Tapia, o sea, todo para que fuera Stalin. Así, el ídolo. Y cuando muere, que muere súbitamente y también por desconfiado, Nikita Khrushchev lo único que le quedó fue, vamos a quitar a Stalin, inclusive lo borró de los libros de historia. Nikita Khrushchev. Porque se le estaba saliendo de control. Habían pasado de una anarquía consolidada a una anarquía total. Sí, es bien interesante porque el mexicano, bueno, el mexicano opositor de a pie, no los que cobran por llamar su oposición, sino aquellos mexicanos que de pronto están más directamente relacionados con la religión católica, que vienen de estos grupos conservadores, y no me refiero a lo que peyorativamente llama López Obrador, pero sí conservadores, porque son más de un discurso pro familia, más católicos y todo esto, sí tienen muy, muy arraigado el tema de comunismo, por, por otras cuestiones históricas, pero de pronto ahí es donde nos perdemos como oposición, porque en lugar de establecer una lucha social hacia una libertad democrática, etc., no, el mexicano sigue abajo luchando una... su guerra es otra, su guerra es cristera, cabrón. Entonces, sí me preocupa porque al final de cuentas no se consolidan la oposición en la sociedad para buscar fines democráticos, sino lo que están buscando son fines ideológicos, fines religiosos, fines de fe, y yo ahí veo muy peligroso porque de pronto se vuelven tan radicales como a los propios que están enfrentando, que son los que traen una ideología como la que ha establecido Morena.
Entonces, ahí es donde yo siento que estamos perdiendo mucho terreno porque no se consolida una sociedad hacia una lucha democrática. ¿Cómo ves este tema? Tenemos que cambiar o quién está induciendo hacia esta desbandada democrática para convertirla en una lucha cristera. Mira, Gilles Merleau, ¿te acuerdas que un día hablamos de él? Ajá. Gilles Merleau y también Gustave Le Bon, el padre de psicología de masas, dicen que de una idea extremista solamente va a impulsar otra idea extremista. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la ley del péndulo? ¿Sí? Entonces, una idea extremista va a impulsar otra ley extremista. ¿Qué pasó en Brasil después de Lula? ¿Sí? Ok, sí. Se pasaba a un extremo a Bolsonaro. Otro extremo. ¿Me explico? Entonces, pero Napoleón decía algo muy importante. Dice, en toda guerra hay dos bandos, pero quien lo define son los que quedan en medio. Así de sencillo. ¿Cómo atraparon ellos el poder? Porque atraparon a la gente en medio. Le lavaron el coco a la gente de la sociedad civil, de la clase media. ¿Sí? Y luego les dio en la torre, que es donde se perdió demasiado apoyo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Pues seguir difundiendo, hacer trabajo como lo que estamos haciendo ahorita, Miguel, para que no pasemos del extremo A al extremo B. Imagínate que nos llegara alguien que pusiera en el escudo nacional en el nombre de Dios en la torre, porque va a despertar otro tipo de extremismo. ¿Sí? Claro, y les das argumento a los que están enfrente hoy gobernando. Así es, porque a ver, no nos hagamos, en el momento que se acabe esto, que todo pinta que se va a acabar muy pronto, por los desgastes naturales, pero no nos hagamos, si no consolidamos o aprendemos la lección que nos está enseñando esta pesadilla que se está viviendo, vamos a terminar teniendo grupos neoobradoristas o neomorenistas, que tarde o temprano van a regresar. A ver, en Argentina, después de Juan Domingo Perón, hubo gobiernos militares y civilistas y regresaron al peronismo. ¿Sí? Si Milei hace bien las cosas, como todo lo que hace rato mientras comía estaba viendo que sí está avanzando muy bien, sí hace bien las cosas, pero de todas maneras va a tener partidos neoperonistas. ¿Sí? No nos vamos a poder deshacer de esto mínimo en 2 generaciones. Una ideología tarda 2 generaciones en disolverse por completo. Y aún así, quedan rescoldos. Van 4 generaciones aproximadamente, desde la Alemania nazi y hay partidos neonazis hasta en Alemania. ¿Qué te parece? Ok. Entonces, se necesita que nosotros, como los que no estamos ni de un lado ni de otro, seamos la parte sensata. En psicoterapia tenemos un dicho. La explicación de un fenómeno es la mitad de la terapia. Por eso se necesitan programas, aunque seas tú que la gente no los quiere ver, bueno, que los vea, quien los vea. Pero si alguien logra explicarse por lo menos 1 o 2 cosas, va a empezar a cambiar su manera de ver el mundo. Y es lo que necesitamos. Me gusta que lo plantees así para que el auditorio entiendan el rol que tenemos. Y en esta segunda parte de la plática que tengo hoy con René, quiero entrar ahora al público. Ya estuvimos hablando de ideologías, dimos una pincelada muy rápida de lo que tanto hemos hablado en los videos. Todo esto lo hemos hablado tema por tema, como si fuera una clase con René. No se pierdan todos los videos que hemos hecho. De verdad, échenle una revisada. De todos modos, podemos ir retomando muchos temas con una actualización a lo que hoy se vive, porque además creo que un programa en especial del que sí quiero hablar con René es el fenómeno Donald Trump. Está como para comernos 2 horas brutales de todo lo que hemos echado programas de 2 horas, amigo. Sí. No, pero es que es impresionante, o sea, nada más el tema de que sean los latinos, los mexicanos, que hoy están expulsando, sean los que antes eran la base electoral de Donald Trump, es impresionante. Es el pégame, pero no me dejes, cabrón. Es de verdad que biológicamente, amigo mío, el ser humano se apega al ganador para evitar ser comido por él.
pero después pero después te devora, y en el Sí, caso de sí, sí, Donald Trump, pero de los, entrada sí. los terminaron devorando. Ay, ay, ay. Oye, bueno, vamos a hacer el primer corte. Quiero decirles que estoy platicando con René Galvanheim. Si aún todavía, bueno, porque hay usuarios nuevos. René Galvanheim es un psicólogo de masas, es un psicólogo al que usted puede acudir si necesita una asistencia personal. Escríbale en sus redes, aquí está pasando en el banner de abajo, hay una cuenta que se llama Impronta. René es un psicólogo de masas, escritor, es conferencista, es investigador, analista, es amigo mío, es un ser humano increíble y tiene gatos. Sus libros, de verdad, sus libros son brutales. Yo conocí a René por el libro, no tenía ni idea que iba a conocer en la vida a René, porque ese libro me obligaron a estudiarlo en la universidad, y es uno de los libros que a mí me han dado ese parámetro para no caer en los extremos de ser de izquierda o de derecha. Gracias al libro de René, y bueno, porque en la universidad, que sí fui a la escuela, pude entender que no necesariamente tienes que montarte una playera y jalar para un bando para otro. No, porque pues, te llevan como borregos. Yo tengo una frase aquí, ya me has escuchado la frase de que la única diferencia es la mano con la que te van a robar. Sí, Así es. sí, sí. Y yo prefiero quedarme ahí en ese punto, no del centro, no de tibio, porque a los tibios se los lleva la fregada, no, sino el de tener el carácter de poder decidir qué es bueno en un lado y qué es bueno en otro, así de sencillo. Y cuál es lo que puede afectar primero a la vida personal y luego al entorno. Lean el libro de El llanto de Orfeo, es una joya. Ese libro debería ser de los más recomendados en el mundo. Y tú estás citado en el otro libro, el Catecismo para Sí, Derecho, tú estás citado. sí, cierto, me citó, ya soy parte de su cátedra de René, lo cual te agradezco mucho, René. Tengo que comprarlo porque ese libro, de verdad, me falta leerlo, sinceramente. Cuando hablamos del toro de Falaris. Sí, qué buena. Esa del toro de Falaris es bella, es bella. Es que de verdad hemos platicado con René muchos pasajes y nos ayudó mucho en la pandemia, porque cuando teníamos miedo, y a esa parte voy a entrar ahorita, cuando teníamos miedo e incertidumbre, René fue una luz para entender lo que ocurría, y había mucho temor, sin duda. Los que estuvieron en este canal durante la pandemia lo saben perfectamente, y René nos ayudó mucho a todos a entender lo que sucedía. Así que bueno, pues es mi amigo René, vamos a estar regresando a los programas. Un punto importante que quiero recomendarles, René tiene una tertulia en Facebook, búsquenlo como René Galvanheim. Hoy toca A las 10 de la noche, y déjenme decirles, los atiende no como yo, o sea, yo sí soy un autócrata en este canal. No, René de verdad abre el foro, puede usted participar, le pregunta usted a René, René le contesta, y es impresionante. Además se da su tiempo para mantener la tertulia con con mucho contenido que genera la atención de su público, y se siente muy confortable. Hemos terminado a la 1:30 de la mañana, amigo. Sí, es que lo veo, o sea, de repente yo estoy trabajando y los estoy escuchando, y ahí los estoy escuchando y los veo que están metidísimos, pero sí, luego me dice René, métete, no, porque es su espacio y no me gusta estar, porque empiezan a latrar y a ver, no, es René y yo respeto mucho el espacio de René. Entren a la tertulia, es hoy a las 10 de la noche, Facebook, René Galvanheim. Hoy vas a tener que... Vamos a hablar, estamos ahorita hablando sobre psicosis colectivas. Y ya vimos desde la primera, vimos la de cuando Orson Welles volvió loco a Nueva York. Uy. Ya hablamos de... ¿Con lo del programa de radio? ¿O cuál? Sí, no, lo de... Sí, wow. Hablamos de el terror satánico, cuando Estados Unidos pensó que estaba invadido por el demonio. La semana pasada hablamos inclusive de Roswell, cuando fue un experimento, se toma como un experimento social para ver cómo nos podían mentir. Y hoy va a tocar hablar precisamente sobre el temor radioactivo, cuando todo es que acuérdate, los misiles en Cuba, bla, 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 y cómo se aprovechó eso para manipular a la sociedad,
a través de lo que después se denominó psicología de masas, la pedagogía del miedo. Ok, pues a eso voy a entrar exactamente en esta segunda etapa. A ver, René. Oye, espérate nada más, y que estén pendientes, a finales de este mes, para festejar mi cumpleaños, vamos a tener la tertulia de El Juego del Calamar. Pero el análisis completo psicológico. De ese nivel es, de hecho, René hace análisis del amor o de de los imperios. O sea, la verdad es que las tertulias son amplias, vastas, no tiene que ver con política a veces, o sí, indirectamente. Todo pega al final. Sí, todo. Pero es impresionante. No se pierdan las tertulias de René. La gatocracia. Son una belleza. Yo tengo una gatocracia, porque el que se roba la pantalla siempre es el gato güero, el mango. Sí, cierto. Ahí están sus gatos. Llega un momento que se aburren y lo van a molestar en plena pantalla. Como a ti. Yo aquí tengo a bañándose, lo resolví poniéndole un sillón al lado de mí. Si no, aquí lo tuviera encima, pero ya ves que de repente se sube. Aquí se le ha pasado y también hemos estado hablando, no ha parado de bañarse. Benditos gatos. Gracias, René. Oye, bueno, a ver, y seguido te invoco en mis podcasts, Sí. De pronto digo, esto seguramente René, esto nos lo dijo René, y siempre estoy invocándote. A ver, en la elección reciente, 1 de cada 10 salió. Sin duda no hubo emociones. Sin duda no jaló tampoco el aparato del Estado para movilizar. Y bueno, ellos traen su bronca. Pero la oposición trae una muy grande. Y cuando me refiero a la oposición, no solamente me refiero al PRI, al PAN o a Movimiento Ciudadano. No, me refiero a la oposición que se dice oposición desde casa, al ciudadano común y corriente que se siente opositor, a la organización ciudadana que está tratando de generar empatías, a movimientos políticos que hoy son ciudadanos y después serán partidos si es que logran registros, y como la Marea Rosa, la agandallada Marea Rosa, pero en general yo veo muy poca participación. Hace tiempo caminaba con Enrique de la Madrid y me decía que su mayor miedo de él era que nuestra sociedad se rompiera como está rota la sociedad cubana o la venezolana, y que cayéramos en un estado en el que estuviéramos detenidos. Y tú alguna vez en uno de los programas nos dijiste que una de las etapas finales de una sociedad que va a sucumbir ante una dictadura es la parálisis, que en este tema del miedo había unas etapas, ciertas etapas, pero cuando ya entras a la etapa de la parálisis es una etapa muy difícil. ¿Podrías recordarnos, pero para plantear si ahorita México está en esa etapa? Porque yo los veo de verdad, bueno, hasta a mí me cuesta mucho de pronto convencerlos de que vengan a ver videos. Prefieren ver videos de morbo. Por ejemplo, los videos de hoy fueron otra vez, el de morbo le ganó al video de contenido, ¿no? Bueno, las etapas del miedo son precaución, temor, miedo, terror, pánico y pasmo. Son las 6 etapas. Okay. Precaución, entras a un cuarto y está oscuro, pues te fijas para no caerte con eso, precaución. Temor, oyes un ruido. Aquí los alacranes hacen un ruidito, entonces ya ves, por aquí anda un coludo, ¿sí? Luego, miedo, ya. ¿Sí? Precaución, temor, miedo. Ya, algo está pasando y es un sistema de alerta. Puedes actuar todavía ahí. Terror, ese miedo crece y te lleva a acciones, corres, empujas, etcétera, ¿no? Como cuando se cayó el andamio en la elección ahí en Monterrey, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pánico, ya son acciones esperadas, es matar o morir. Y la última es pasmo. 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 Sí. Okay. Es como cuando los venados los lamparean para matarlos. Le ponen la lámpara y se paraliza. Ese es pasmo. Son las etapas del miedo. Sí, la gran mayoría de los animales entran en pasmo cuando ya están en su última etapa y es donde los matan. A excepción de los felinos, ¿eh?
excepción de los felinos. Sí, los gatos no, los gatos al contrario. Oye, pero ¿la sociedad mexicana entonces está en pasmo? No. Si estuviéramos en pasmo estaríamos como en Venezuela o como en Cuba. ¿Sí? Estamos miedo, temor. Estamos entre temor y pánico. Porque todavía nos movemos, todavía decimos, todavía tuiteamos, todavía protestamos, todavía no les hacemos caso. Porque ya en pasmo te vuelve obediente. Es la sociedad de Orwell de 1984. Ok. Pero algo interesante que establece Gavin de Becker, que es el que hace esta división, dice, aquel que te produce el evento que te causa temor o miedo, tú estás, por ejemplo, en pánico y él está en terror. Siempre ellos están en un anterior. Ah, ok. Sí, y se les ve, sí se les nota, ellos andan paniqueados, sí, claro. Desde que está la ópera en Nueva York, sí, están en pánico. Sí, lo siento en pánico a ellos también. Ah, ok, aquí hay un efecto espejo, así, nosotros estamos, pero también ellos. Sí, claro. A ver, cuando dos animales están peleando, los dos tienen miedo. Uno tiene más miedo que el otro, por eso el que tiene menos miedo es el que gana. ¿Sí? Eso es algo natural. Entonces, ¿cuál sería el secreto? Invertir la ecuación. No perder nunca el miedo nosotros, pero sí utilizarlo a favor de nosotros. Porque si hay dos tipos de defensas a nivel inconsciente. Lo que se llama al servicio del yo y en contra del yo. Si ellos nos logran poner en pasmo, es que nuestro miedo actúa en contra de nosotros. Pero si lo utilizamos a nuestro favor, invertimos la ecuación. ¿Cómo? No dejándonos. ¿Sí? No siendo... Hay gente que dice, ¿de qué sirve protestar? ¿De qué sirve decir? Pues es que en el momento que se te acabe la voz, ya no hay nada más que hacer. Así de sencillo. Ahora, ¿qué están haciendo con esta censura? Mira, hay una anécdota de que Julio César, cuando regresó y que andaba ahí de canijo con Cleopatra y todo eso, a la esposa de Julio César le pintaban, de hecho de ahí viene el nombre de graffiti, hacían pintas en las paredes, pues diciéndole que su marido la engañaba y burlándose de ella. Entonces le molestó mucho a César. Y entonces lo que manda a hacer es que a persona que le vaya pintando, los guardias no tenían que preguntar, lo mataban. Acuérdate que en ese tiempo matar te costaba una multa. Entonces así, tan sencillo. Y la gente dejó de pintar y empezó la violencia. Censuraron esa expresión y empezó la violencia. Hasta que sus asesores, entre ellos Pilinio, le dice, oye, cámbiale, ¿no? Porque si no se expresan pintando su inconformidad, van a expresarlo a través de las armas. Entonces, quitó esa orden, comenzaron las pintadas y al contrario, él mandó a algunos soldados a que pintaran para aumentar que la gente ahora sí pudiera seguir haciéndolo, si no se le iba a escapar de control. ¿Qué está sucediendo con eso de, ¿cómo le llaman? ¿Dato qué? ¿Pusieron dato protegido? Dato protegido. Están generando un proceso de censura y entre menos hablemos nosotros, más vamos a pasar a la acción. Así de sencillo. Y no me refiero a ti y a mí, a cualquier persona que deje de hablar, nos va a llevar a la acción. No me haces caso por mis pintas, por mis memes, por mis comentarios, pues ahora sí, ahí te va por otro lado. Que ese es el temor que tengo. ¿Sí? Toda censura va acompañada de violencia. Punto. Ahora, es que de verdad cuando lees los libros de René, pero aparte cuando escuchas a René, ya sea en la tertulia o en los programas que hemos tenido acá, siempre René, yo le decía, bueno, René, ¿y con qué se vence esto? ¿Con qué se vence el otro? Ya después de que nos ponía, pero súper aterrados, ya le decíamos, bueno, ¿y cuál es el antídoto? Y nos daba antídotos interesantes. Hay uno de los tantos antídotos, o mejor dicho, de los fenómenos que pueden generar de pronto un cambio de rumbo, y que no es porque nosotros tengamos la capacidad como sociedad, pero que sí podría ser de verdad un milagro, por llamarle así, el hecho de un evento cataclítico. Catastrófico. Tú decías, René, que
estos hechos de pronto sí vienen a simbrar al sistema en general, que es lo que los rompe. Y fíjate que cuando estaba Andrés Manuel se dio la pandemia, pero Andrés Manuel tenía poder. Sí. Con Claudia Sheinbaum, yo siento que su evento catastrófico va a ser este asunto de Donald Trump. Lo está haciendo, pero más el tema de Ovidio y ya cantando. Los tenores. Los tenores. ¿Crees que sí esto podría ser el parteaguas? No, ya está haciendo. Ya está haciendo. Sí lo Porque, sientes a así. ver, como la vimos el sábado de Respondona y eso, ¿no? Sí, Te está diciendo sí. que está perdiendo el control. A ver, no nos hagamos. Lo que rompió la hegemonía del PRI fue el terremoto del 85. Ahí se empezó a romper la hegemonía. Y se descarapeló, se cuarteó hasta que finalmente terminó. Ese fue un evento cataclísmico, natural. Pero ahí viene un evento cataclísmico fabricado. Acuérdate cuando hemos hablado de Naomi Klein, la doctrina del shock. ¿Sí? El shock cada vez más está siendo ahora para ellos. Y eso va a hacer que lentamente dejen de preocuparse por nosotros, la sociedad, y se empiecen a ocupar, pero por ellos, por lo que pueda ocurrir. Este puede ser entonces el evento que podría poner a la 4T en una condición muy diferente a la que tuvimos con López Obrador. Y sin duda. Es que con López no hubo nada que le hiciera tropezarse. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque él imponía la narrativa. Acá ella está dependiendo de la narrativa de otros. Sí, a ella la están poniendo a bailar. Así es. Precisamente en la novela que estoy escribiendo está hablando precisamente de hay dos bandos poniendo narrativas y es la bronca que les ponen, ¿no? Que al que pone la narrativa la gana. Ese es un axioma de Václavic. Wow. Oye, dijiste hace rato algo que me lo registro, es importante. Decías que esto no va a durar. Y me gusta cuando lo dices, porque lo dices con mucha seguridad. Yo también estoy muy convencido de lo que de tu estado de ánimo y de tu fe. Digo, dentro de la experiencia que tengo electoral, los siento a ellos que están teniendo un desgaste pero muy distinto al que tuvo el propio PRI y el propio PAN, que gobernó 12 años. O sea, yo Morena, inclusive lo veo muy difícil que gane el 2030, ¿eh? Lo único que me sigue preocupando es que de este lado no hay un opositor como tal, pero bueno, eso lo podemos resolver todavía en 4 años. Pero sí siento un desgaste muy acelerado de este gobierno. ¿Así consideras que esto se va a terminar pronto? A ver, no es lo mismo. ¿Te acuerdas una vez que hablamos de Leon Festinger y la disonancia cognitiva? Que te decía, quien menos recibe es el que más da. Ok. No es lo mismo que tú hagas un proceso como esto, apelando a la fe de la sociedad, sin dar dádivas, a que lo tengas que comprar. Porque en el momento que lo tengas que comprar, todos los que están de tu lado te pintan el cuerno. Y acá lo compraron. Los programas sociales, todos fueron electorales para comprar. A ver, vivimos la elección más larga de la historia. 6 años de gobierno haciendo ahora sí, una campaña electoral. Eso fue. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo mismo que hacen en las campañas. Acá daban una gorra, acá te dan un programa. La diferencia es que en este caso, en esta campaña, los 6 años que terminaron, fue tenían acceso a las arcas públicas. Por eso se la acabaron. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que la persona lo haga por una fe. Por ejemplo, en el caso de Castro sí fue por una fe porque la gente creyó en él. No es lo mismo en Maduro, porque pues, le pegó a la fe de las personas que iban a hacer. ¿Se iba a lograr? Acá que empezó a darse dinero desde el día 1. No es lo mismo. El día que falta el recurso, se acaba la fe. Hay un postulado de Freud que dice necesidad creada difícilmente quitada.
Entonces, si ya le dieron, si a ti te están dando un dinero cada mes, tú estás contando con ese dinero. El día que no te lo den, entonces todo ese estilo de vida que creaste a partir de esa dádiva te va a pesar y entonces vas a protestar. ¿Sí? Hay un axioma en mi trabajo que dice, cuando todo falla, pégale al bolsillo. ¿Sí? Sí, que es donde puede tener su... Pues hacia allá van, o sea, ¿qué van a hacer cuando no les den? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a salir a la calle a protestar aquellos que ahorita lo apoyan. Vimos el fenómeno de las señoras a las que le daba Clara Brugada cada año para su Navidad y el día que dejó de darles le tomaron la calle. Entonces, tan sencillo como eso, amigo mío. Entonces... Y era de buena onda que les daba, o sea, no era un programa, dales para la Navidad, y el año que no les dio le tomaron las calles, no, bueno, es que así también es la sociedad mexicana, son los primeros que van a salir a hacerles la guerra. Sí, a ver, decía mi padre, cuidado cuando des, por ejemplo, aquí en Durango se utilizaba que los sábados le daba limón a cada persona, ¿no? O sea, los que iban a pedir, esa era una costumbre, que la gente iba a los negocios a pedir que le dieran el sábado. Y mi padre decía, ten cuidado a quién le des, porque el día que dejes de darle, cuando le das agradece, pero cuando dejes de darle te va a exigir. Es lo que está sucediendo. Wow. ¿Sí? Eso es más o menos de lo que en el nuevo libro, el que te digo que está en revisión. ¿Cómo se va a llamar el nuevo libro? No, todavía es nombre secreto. ¿Sí? No, te lo voy a presentar aquí contigo. ¿Sí? Ok. Es que no te tardes 2 años en invitarme. Aquí nos dio el privilegio de conocer el segundo libro. El catecismo. Y el catecismo, y le agradezco, lo cual le agradezco. Catecismo para herejes, que ahí vengo referenciado en ese libro. Y la verdad, el toro de Falaris, ahí está. Fue un agasajo, sí. En el nuevo libro lo estoy planteando de esta manera, que sea como un traductor, amigo mío. A ver, un político te dice esto, te está diciendo esto. Es como más pragmático este libro. Me gusta. En base a muchas listas, muchos checklists. Así como las preguntas que te estoy haciendo ahorita, pues. Inclusive hay ecuaciones para determinar tu grado de cómo estás dominado, ¿eh? Oh, wow. Sí. Ahí sí le pedí un poquito de ayuda al chat para que me ayudara a acomodar las ecuaciones, porque no me salían, ¿sí? Oigan, por cierto, eso quiero reconocer en René. A partir de que aparece la inteligencia artificial, René comenzó a utilizar la inteligencia artificial. De hecho, hizo un cómic, hizo ahí una serie de imágenes con una historia que utilizó para sus trabajos. Y de verdad mi reconocimiento, porque era la incipiente inteligencia artificial, no era la de hoy. Ahorita te dice, quítate. Y sí, y ahora ya está, y ya estaba René utilizando la inteligencia. Eso me gusta mucho en una persona porque no es de esos cerrados, ¿no? Bueno, te voy a confesar algo hoy aquí en público. ¿Sabías que yo hasta el día de hoy no he hecho nada en inteligencia artificial? Hasta el día de hoy. Nada, absolutamente nada. Yo no he generado un video, una imagen, nada. Bueno, ni Grok me ha contestado en el X, o sea, ni siquiera. Mejor Grok me mencionó. Hace poco me mandaron, Grok me estaba mencionando y me referenció y no sé qué tanto, no sé por qué me metieron en una plática, pero me da risa porque luego yo entré y me mandó al carajo Grok, cabrón. Entonces, bueno, sí, la inteligencia todavía no se me da a mí, pero a ti sí, y eso te quiero reconocer. Aunque el libro está escrito a la antigüita, todo con búsqueda de sí, libros, claro, etcétera. sí. Pero, por ejemplo, para las ecuaciones sí batallaba un poquito, entonces alimenté ahora sí, una página de inteligencia artificial con la información, y ya me dio la ecuación y la comprobé y dije, no, sí es cierto, ¿no? De hecho, me consta porque aquí René nos ha puesto su apunte, su libreta de apuntes con la que escribe el libro. Hemos conocido los libros antes de ser libros gracias a los apuntes de René, y aquí ha agarrado su apunte, miren, y nos ha dado clases con el apunte en la mano que después se ha convertido en libro. Oye, René, estamos en la etapa final, se nos fue una hora padrísimo. De hecho, ya nos comimos una hora. René y yo hemos hecho programas de 2 horas y media, a ver. Una vez hicimos una y terminó la entrevista, ya fuimos al baño y regresamos a seguirle para hacer 2 videos, porque sí fue mucho rollo.
A ver, cierro con algo que me preocupa. Somos una sociedad muy dada a construir ídolos de barro. Somos una sociedad que tratamos de dejarle la responsabilidad a otros. Pues sí, pues está chulo, hay que participen, hay que peleen, hay que... Me avisan. Sí, hay que se enfrenten. Entonces, de pronto ese siento que es un problema muy grande. Te voy a dar 2 ejemplos muy rápido. Uno que me preocupa mucho. Una usuaria me mandó hace poco, me dijo, ya viste, pero muy emocionada, lo cual lo respeto, no lo critico. A ver, esto es muy importante, no la estoy criticando, la respeto mucho, pero me estremeció. Me dijo, ¿ya escuchaste el himno que le hicieron a Norma Piña? Estaba ella muy emocionada y dije, ups, cabrón, así empezó López Obrador, cabrón, así empezamos adorando, y haciendo becerros de oro, cabrón. O sea, está bien, Norma Piña, pues ha dado la cara y fue el sparring del Estado y la agarraron de pretexto para a cooptar el Poder Judicial. Pero construirle un himno, no mames, o sea, ya, o sea, creo que la sociedad debe Somos una sociedad muy idólatra, amigo mío. Sí, creo que debemos de respirar profundamente y decir, a ver, aguanten, cabrón, o sea, además no le hacemos ningún bien a Norma Piña haciéndole un himno, o sea, dices, no mamen. Y la segunda, Salinas Pliego para presidente. Y quiero que me ayudes a entender, pues es como para echarnos un posgrado, pero en estos últimos minutos, danos tu opinión sobre la sociedad, por qué hace esto, si este va a ser el escenario en el 2030 en el que los mexicanos vamos a terminar poniendo un becerro de oro, o tenemos esperanza, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Bueno, también acuérdate de una cuestión, ¿por qué se eligió a Xochitl? Sí, cabrón. O sea, porque se le puso, en teoría, al brinco. ¿Sí? A ver, aquí, primero hay que dejar de creer en ídolos. En el primer libro, el de El llanto de Orfeo, si te fijas, hay un capítulo donde hablo de la individualidad colaborativa. Es decir, vamos a convertirnos en individuos. Si te fijas, yo no utilizo la palabra pueblo. Yo utilizo la palabra ciudadano. Entonces, ¿y por qué? ¿Sí sabes tú quién inventó la palabra pueblo? No, a ver, dinos. Los hebreos. Ok. Para hacernos iguales a todos ante los ojos de Dios. Y en contraposición a lo que sean los griegos y los romanos, que eran ciudadanos. El ciudadano era una persona que asumía sus responsabilidades y que enfrentaba sus retos, que trabajaba y pagaba impuestos. Ese era el ciudadano. Y el Estado nada más regulaba sus actividades, era lo único. Y los judíos crean la noción de pueblo para hacernos todos iguales ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, de ahí viene. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita que yo, René, me haga responsable de mí mismo. ¿Sí? Voy a hacerme responsable de lo que no se puede hacer responsable por sí mismo. Mis gatos, mis perros, un niño, etcétera. Pero lo que me corresponde a mí hacerlo, tengo que hacerlo de manera individual. ¿Sí? Está muy mal visto eso ante mucha sociedad, el individualismo, pero creo que es el único camino que tenemos. Volverme un individuo pleno, que colabore con los demás, que trabaje con los demás y que se haga responsable. Eso. Pero lo que más, dice Bertrand Russell, lo que más temen las personas es a volverse, no volverse responsable. Por eso no es común. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, dejar de buscar tlatoanis, dejar de buscar líderes, dejar de buscar quien nos arengue y nos diga y nos ponga, etc. Dejar de hacer eso y empezar a ocuparme yo de mí mismo y ver cómo voy a colaborar en la construcción de algo nuevo. Si de este país cuando termine esto, igual que como estábamos antes, no aprendimos nada y viene otro. Si de este país surge algo nuevo, algo mejor, no algo como dicen, vamos a darle ejemplo al mundo, no, darle algo mejor para Miguel, para Pedro, para María, para Juan, para Luisa, etcétera, ya avanzamos. Necesitamos crear un mundo mejor. Quitemos esa parte medio poética de por nuestros hijos. No, voy a crearlo para mí. Y a partir de ahí le voy a convidar a otros.
Si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Si no te puedo ayudar, tampoco estoy obligado. ¿Me explico? ¿Sí? La individualidad significa en que yo voy a hacerme responsable de mí, de mi comida, de mi alimento, de mi vestimenta, de dónde vivo, etcétera, y voy a colaborar con otros en igualdad de circunstancias. Y si ellos no se mueven, mijito, yo voy a seguir caminando. Ese es el concepto de la individualidad colaborativa, amigo mío. Y ese sería el paso que debemos de hacer. Dejar de buscar quién nos guíe, quién nos arengue, quién nos diga, vamos a la plaza pública, vamos a empezar a hacerlo, y si lo hacemos, hacerlo por convicción. Que cierre, señor. Que cierre, hasta chinito me puse. Que cierre, wow, me gustó mucho. Oigan, pues como todas las historias tienen un final, el de este programa ha llegado a su final el día de hoy. No quiero hacer programas largos porque ya de por sí no les gustan los programas largos. Lo que vamos a hacer es invitar varias veces a René. Esperemos que sí. Que no me dé tanto descanso. Lo prometo. Ya en los siguientes ya vamos con tema. Porque me das vacaciones, pero no son pagadas, amigo. Sí. No, pero en los siguientes sí vamos con tema. Fue un año muy complicado el año pasado. La verdad es que fue muy, muy complejo. Hoy fue el cumpleaños de mi mamá. Sí. De hecho, vengo del panteón. Y de estar conviviendo con la familia. Entonces fue un año difícil el pasado, pero estamos pilas y me da mucho gusto volver a ver a René en este canal. Insisto, me gustó acompañarte en esos días, aunque fuera a distancia. Sí, cierto. Sí, estuviste conmigo, me escribías. Siempre un tipazo. Es mi amigo. René es mi amigo, independientemente de que no lo ven por aquí mucho en los últimos años, 2 años, pero es mi amigo. Y vamos a regresar. Estoy regresando, pues si se dieron cuenta, ya estoy otra vez, ya traemos a Adriana los lunes, o sea, ya empiezo. Suena esta canción de Menudo, mi amigo René. Sí, claro. Así que, bueno, vamos a tratar yo creo que vamos a tener a René o los miércoles o los viernes. Prepárense, que es el espacio que nomás me avisa, señor. Que va a estar, y va a ser en estos horarios, siempre 8 de la noche. Gracias a todos, gracias René, estamos pendientes para el próximo programa ya con tema, lo prometo. Tú dime el tema, tú dime Chapulín, yo brinco. Para ya otra vez la serie perfecta. Y para los que nos están escuchando en podcast, porque los programas de René se van a podcast, me decía un usuario hace rato, ¿y dónde está el link de los podcasts? A ver, este video lo ven ustedes en video, pero en las plataformas de podcast son podcasts. Nada más entren y busquen RIT TV o René Galvanheim y lo van a escuchar. Gracias a YouTube. YouTube los envía en automático. Por los que no le habían entendido cómo está el asunto, son podcasts porque mi programa de las mañanas y el de René se convirtieron en podcast gracias a que YouTube los seleccionó para hacer podcast. Así que bueno, ahí estamos. También en esos espacios nos pueden escuchar en los podcasts. Gracias a todos, René, te mando un abrazo. Nada más una cuestión. Dime. En psicología del rumor hay algo que se llama comprobar exageraciones. No creamos en noticias exageradas. Toda noticia exagerada es falsa. Okay. Entonces, tengamos la inteligencia para no caer en eso. Oye, ¿qué hicieron esto? A ver, si es superlativo, no le hagamos caso. Excepto los clickbait que yo uso para jalarlos y vean los videos. Pero no. Violó la matóla con una pistola. Sí. No, cuando esta hipnosis decían hipnotizóla, violóla y matóla con una pistola. Pero no, o sea, aquí lo importante es que no caigamos en toda noticia exagerada, decía Gordon Allport, toda noticia exagerada es mentira, hacia arriba o hacia abajo. Sí. Así que cuando dicen, vamos bien, es noticia exagerada, entonces trata de ver todo lo opuesto. Qué joda le acabas de dar. Ay. Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Y en una de esas va a ser el próximo tema. Hablamos de las mentiras. Sí, mentiras, cómo te afectan o te benefician las mentiras desde el Estado. Me gusta, creo que ya estamos con el próximo tema, sin duda que se urge, porque en eso basan mucho la narrativa para controlar, en mentiras. Así es. Y lo peor es que se las comen, y o las magnifican respondiéndoles, y las mentiras no se contestan.
Y Alport decía, la mejor manera de romper una mentira, un rumor, es no repitiéndola. Las mentiras no se, eso sí lo aprendí en la clase de comunicación. Las mentiras no se contestan. Muy bien, muy bien. No tienes que repetirlo. Yo también tengo mi güero, mira. ¡Ay, son hermosos! ¡Ay, qué guapo! Este qué es el guapo. mango, ese es el que me roba Sí. pantalla en las tertulias. Sí, los naranjas, cabrón. Subimos de lo mismo, René y yo. Gracias a todos, René, te mando un abrazo. Igualmente. Te aprecio mucho. Gracias por apoyarnos. Y estamos pendientes, ¿va? Va, amigo mío. Dentro de 8 días, ¿ya? Esperen programa, ya sea miércoles o viernes, que van a ser donde, depende cómo nos acomodemos René y yo, lo vamos a lanzar, pero sí tengo esos espacios para que podamos estar escuchando a René y nos surge, nos hace falta. Y de aquí váyanse a la tertulia. Y de aquí a la tortilla. Sí, 10 de la noche, hoy mismo, Facebook, René Galván-Heim, la tertulia. Los saludo a todos, los abrazo. Gracias, René. Te mando bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos. Adiós.